פני שבת לקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת לקבלה. Ya está grabado. Bueno, pues empezando. ¿Está bien enfocado? Sí. Empezamos, ¿no? ¿Puede grabar? Ah. Sí. Sí, por favor, cuando empiece podéis apagar los móviles. Sí. Sí. Sí, pues. Es una rueda de prensa. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a los que os conozco ya del grupo y a los que venís de fuera del grupo. Estamos aquí pues para recibir al gran maestro de Cábala, cuya trayectoria es inmensa, habría que para recordar todo su aprendizaje. Supongo que ya más o menos habéis oído por lo que os he comentado a vosotros y los demás que le conocéis, al gran maestro de Ion, que viene de Argentina a darnos esta conferencia, esta enseñanza, esta transmisión de sabiduría desde el corazón, con la intención de que podamos todos crecer un poquito más y acercarnos a la divinidad. Entonces, bueno, pues con vosotros lo dejo al maestro Ion. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, para empezar, quisiera agradecer, ¿no? Ustedes saben que en la Kabbalah hay una enseñanza que dice que el principio de las cosas determina lo que luego va a acontecer. O sea, depende cómo es el principio de algo, el Bereshit, como se dice en hebreo, lo que después va a pasar. Entonces enseñan los cabalistas que hay que empezar el día, por ejemplo, agradeciendo. Agradecer apenas uno abre sus ojos significa que el resto del día va a haber una buena energía, ¿sí? Y entonces yo quiero empezar también agradeciendo, en principio agradecer a Antonio, que bueno, me invitó, que organizó todo este encuentro, que gracias a él estamos nosotros hoy aquí compartiendo. Lo hizo desinteresadamente, con mucho sacrificio, con mucho amor. Esto es muy loable y rescatable de decir. Después agradecerle a ustedes por estar aquí, porque ¿qué sería de alguien que quiera transmitir un conocimiento si no hay otro que quiera recibirlo, ¿no? De hecho, ustedes saben que Kabbalah significa recibir, recepción, la recepción de una sabiduría, de una iluminación, de un don, por decirlo de una manera. Entonces quiero agradecerle por estar aquí de corazón, ¿sí? Su presencia es nuestra bendición. Y finalmente agradecer, como decimos los cabalistas, a Hashem. Hashem es una palabra hebrea que designa a Dios. No quiere grabar. A veces pasa, ¿eh? A veces pasa. Agradecer a Dios porque de alguna manera Él permite que todos nosotros nos encontremos, que estemos aquí, y bueno, entonces que podamos hoy, con la ayuda del Eterno, comprender un poco más el sentido de la vida y tener un poco más de luz y conciencia en nuestras propias vidas cotidianas. Este es el propósito de la Cábala. La Cábala puede ser muy compleja, ustedes ya sabrán, pero también es muy simple. Los cabalistas dicen que la Cábala es el estudio de la sabiduría suprema, pero simple. Porque la verdad es simple. A veces uno lo complica explicándolo porque
no sabemos explicar las cosas, pero la verdadera sabiduría es muy simple, ¿no? Dicen que un hombre vivía en un pueblo y le dice a sus amigos que va a ir a estudiar Kabbalah. Dice, voy a ir a estudiar Kabbalah a un pueblo vecino donde hay un rabí es un maestro, donde hay un maestro que enseña. Entonces le cuenta a sus amigos, los amigos lo escuchan con atención, ¿no? Algunos pensando, vieron que cuando uno dice, ¿qué es lo que estudias Kabbalah? No saben si preguntar, si no preguntar, si está loco, si es la cábala de la suerte o si es lo que es una sabiduría milenaria. Pero bueno, el joven le dice a sus amigos, voy a ir a estudiar Kabbalah con un maestro a un pueblo vecino. Entonces se dirige al pueblo y está unos meses estudiando. ¿Por qué? En aquel momento, hace 300, 400 años, donde viene esta historia, los viajes eran más difíciles. Entonces cuando uno iba hacia un lugar, se quedaba un tiempo. Se queda unos meses y bueno, después de unos meses vuelve a su pueblo natal. Cuando vuelve a su pueblo natal se vuelve a encontrar con sus amigos y entonces los amigos le preguntan, ¿y qué aprendiste? Y el hombre le dice, aprendí que Dios existe. Ah, pero le dicen los amigos, eso ya lo sabíamos todos. Y el hombre dice, no, ahora verdaderamente lo sé. Antes creía que lo sabía, era una creencia, pero ahora es una experiencia. Y esto es la Kabbalah. La Kabbalah es una sabiduría mística. La palabra misticismo significa el conocimiento a través de una experiencia, ¿no? San Agustín decía en latín que la mística es el cognitio Dei experimentalis, el conocimiento de Dios o de la realidad última a través de una experiencia. Cuando uno tiene una experiencia, ¿sí?, es distinto a una creencia, porque las creencias a veces son heredadas, a veces no son vividas, a veces son costumbres, a veces creemos en cosas y no sabemos por qué, y a veces las creencias son negativas. Se dan cuenta que la mayoría de los traumas que tenemos en nuestra vida son creencias también. Uno cree que no vale nada, uno cree que no lo han querido, uno cree que se siente abandonado, o uno cree que la vida no tiene sentido, y en base a esa creencia construye su realidad, ¿no? Entonces la Kabbalah es un camino que es muy personal, porque es místico. Si bien nosotros podemos comunicar, tanto Antonio como yo, cada uno de nosotros va a tener una experiencia íntima, personal, irrepetible, ¿sí?, que tiene que ver con esto que llamamos la Kabbalah. Para definir algo siempre hay que recurrir a la etimología. Las palabras nos dan la clave de las cosas. Ustedes saben que la palabra etimología proviene del griego, de timón, que significa lo cierto, la certeza. ¿Y Kabbalah de dónde viene? Kabbalah viene de una raíz que es lekabel en hebreo, que significa, en la primera traducción, recepción. Pero, si lo profundizamos un poco más, no es una mera recepción como si uno recibiera cualquier objeto físico. Yo recibo esto, no es eso la Kabbalah. La Kabbalah es la recepción que uno hace de la realidad. Cómo recibimos la realidad es cómo nosotros vamos a vivir la realidad. Entonces podríamos decir ya que Kabbalah es una sabiduría que tiene que ver con la percepción. Cómo percibimos la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Si yo percibo la realidad de determinada manera, es que voy a vivir como percibo esa realidad. Para decirlo en términos más simples, ¿no? Imagínense que aquí hay un vaso con la mitad con agua, ¿no? Este es un ejemplo conocido. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Finalmente, la realidad es la misma. Lo que sucede es que uno lo puede percibir de manera optimista y constructiva, o uno lo puede percibir de manera negativa, medio vacío o medio lleno. La Kabbalah nos enseña que si todo tiene sentido y que si Dios está en todas partes y en todo momento, y la presencia de un espíritu universal
habita hasta aquí mismo, en todo momento, es porque todo tiene un propósito. Por consiguiente, todo, en esencia, es para un bien. Que a veces, claro que existe el dolor y claro que existe el mal también, pero en esencia todo es para un bien. Entonces, aprender a percibir esta realidad cambia completamente la vida de una persona. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de salir del sufrimiento del alma. Es la posibilidad de encontrar la felicidad como un estado de conciencia, no como algo que nos puede ocurrir y nos ponemos contentos, sino por un conocimiento, por una experiencia profunda. Claro que este conocimiento, queridos hermanos y hermanas, no es un conocimiento meramente informativo. No pasa por leer mucho, ni pasa por acumular mucha información, ¿no? Sino que pasa por la calidad del conocimiento, ¿sí? Pasa más que todo, no solamente por el estudio, sino también por la meditación. Pasa por lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace. Pasa por cuestiones internas muy profundas. Y en este momento de la vida, en este momento del mundo, es cuanto más está floreciendo la Cábala. ¿Por qué? Porque hay una emergencia espiritual muy grande en ese lugar. Y necesitamos una sabiduría que nos ayude a vivir mejor. Pero no a vivir recluidos en un monasterio, recluidos en un templo o en una montaña, porque nosotros somos de la urbe, somos occidentales. No podemos ir recluirnos y abandonar todo. Todos tenemos trabajo, todos tenemos hijos, todos tenemos una familia. Entonces, la Cábala enseña en ese marco de vida donde nosotros podemos vivir como personas en el mundo también, pero con una percepción distinta de la realidad. Dios no solamente está en el templo, Dios no solamente está en la montaña, sino capaz que allí puede ser más fácil de encontrarlo, pero Dios también está aquí en el mercado, Dios también está aquí en la ama de casa, ¿sí? Dios también está aquí en un trabajador, en cualquier situación. Todo el espacio está habitado por la luz divina. Solo que a veces nosotros lo dejamos de ver, nos distraemos. Por eso el conocimiento cabalístico es un conocimiento que tiene que ver con la posibilidad de adquirir una experiencia y poder ver la luz. Poder ver que todo es así, no creerlo, sino sentirlo. ¿Sí? Una vez yo estuve hablando con un escritor que se llama Darío Loctado, no sé si lo conocéis, creo que es español. A mí, el dinero de las estrellas. Y me dice, Yone, ¿vos estudiaste la Cábala o vos ves la Cábala? Y me gustó su pregunta. O sea, la pudiste ver, la pudiste sentir. Y es cierto. No se dice que en la Polonia antigua, donde hubo un movimiento cabalístico muy importante que se llamó Hasidismo, había un rabí, un maestro muy sabio que se llamaba el rabí de Berdichev, porque vivía en una zona que se llamaba Berdichev. El nombre era Levi Yitzhak de Berdichev. Entonces, el maestro tenía costumbre de ir al mercado, ¿sí? Para llevar la enseñanza no solo al templo, no solo a los lugares santos, sino también a la vida cotidiana de todos los días. Entonces llega al mercado y ve a un hombre que estaba yendo, viniendo y corriendo, iba y venía, era un trabajador, ¿no? En las ferias. Entonces lo ve al hombre que estaba tan enloquecido, desesperado, corriendo, que lo llama, le dice, Señor, venga. Entonces el hombre se acerca y le dice, sí, maestro. Dice, y le pregunta al rabí de Berdichev, ¿hacia dónde corre usted? Y el hombre, pensando, le contesta, bueno, maestro, corro tras mi sustento, ¿no? Como decir, bueno, corro tras mi sustento porque hay que ganarse la vida. ¿Qué decimos hoy? Tengo que darle de comer a mi familia, tengo que pagar el alquiler, tengo que, en fin, la hipoteca. Corro tras mi sustento. Parecería como que eso está, que justifica todo lo que uno se pueda perder en la vida. Correr tras el sustento.
dice, pero escúchame, hijo mío, ¿y si tu sustento estuviese detrás tuyo? Entonces el hombre le dice, sí, maestro, entonces me estaría escapando. Esto es lo que pasa en nuestro mundo. Nosotros, de alguna forma, por el ritmo que vivimos, por la ansiedad que tenemos en el mundo, estamos distraídos de lo esencial. Corremos y corremos, y al final nunca llegamos. Después sobreviene el ocaso de la vida y uno dice, ¿y qué fue en mi vida? ¿Pude entender el sentido de mi vida? Ahora que estoy a punto de partir para el otro mundo, para el más allá, ¿puedo decir, he vivido mi destino? O quizás uno tenga que volver muchas veces y reencarnar hasta que pueda un día despertar. Entonces la cábala apunta al despertar, ¿sí? A poder tener esa conciencia de decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde estoy corriendo? A detenerse un instante. ¿Sí? Había un escritor que se llamaba Frank Kafka, que también estaba inspirado en la mística judía y en la cábala, que él decía, en uno de sus cuentos, novelas, él decía, quédate quieto, inmóvil, en silencio, que el universo no tiene más remedio que retorcerse y abrirse ante ti. Pero no nos quedamos quietos, estamos siempre en movimiento y siempre la ansiedad es como que domina, ¿no? La ansiedad es como una moneda, de un lado es la ansiedad y del otro lado es la angustia. Son la misma energía. Entonces la enseñanza cabalista, mis queridos hermanos, nos lleva a poder salir de ese círculo vicioso. No solamente a través del conocimiento, sino a través de la meditación, de las prácticas místicas, de los ejercicios que nos dan la posibilidad de conectarnos con nuestro eje sereno, de no distraernos tanto, de estar más atentos a lo esencial, de estar más abiertos, ¿sí? Y de poder, entonces, tener una felicidad que tiene que ver con un estado de conciencia. Fíjense en eso, qué importante que es. Bueno, entonces, por eso es que, por ejemplo, una de las palabras que se utilizan en la cábala para decir meditación es Itbodedut. Itbodedut significa meditación tradicionalmente en la cábala, pero también, ¿sí?, significa aprender a estar a solas con uno mismo. A solas, ¿qué quiere decir? No quiere decir estar solo, porque muchas personas capaz que están solas pero están mal, sino que quiere decir aprender a separar, a aislar la esencia del ser, del alma, de lo que es la personalidad. Y la personalidad, la palabra personalidad viene de personaje, es como una máscara que uno adopta, ¿sí? Pero hay una esencia que está más allá del personaje que uno quiere mostrar y que a veces también uno fuerza determinada situación porque uno quiere mostrar lo que le gustaría que el otro piense de uno. Una imagen a veces es, pero la esencia ¿cuál es? Entonces, cuando nosotros no meditamos y no aprendemos a conectarnos con nosotros mismos y no aprendemos a detenernos y a mirar un poco para atrás o para adentro, ¿qué pasa? Sobreviene el síntoma. El síntoma, la palabra síntoma, significa señal. Es una señal que el alma nos está dando para que nosotros aprendamos algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, una persona tuvo, en un momento determinado se esguinzó un pie. ¿Cuál es el mensaje? Que tiene que parar. Todas las enfermedades, si de alguna manera, ahí va, todas las enfermedades de alguna manera nos están diciendo, bueno, los cabalistas van más lejos aún, porque es muy mística la cábala, muy profunda. Y dicen que cada síntoma es que Dios nos dice, Ione, o Antonio, y entonces viene el síntoma. Es la voz de Dios. La voz de Dios todo el tiempo nos está hablando al oído. Todo el tiempo hay una voz divina que nos habla. Lo que pasa es que nosotros no la podemos escuchar. Entonces, un síntoma pequeño es la voz suave de Dios. Ione.
un síntoma fuerte ya es Dios que está hablando más fuerte. Y una enfermedad grande ya es un grito. ¿Sí? Entonces el alma, cuando el cuerpo sufre es porque el alma se queja. ¿Y cómo podemos hacer entonces para no entrar en esa rueda de repetición de siempre lo mismo, para volver a uno mismo? ¿Cómo podemos hacer? Ahí viene la enseñanza de la Kabbalah. La Kabbalah nos enseña distintas formas, prácticas, sencillas, concretas, y que las vamos a aprender hoy y mañana, para que nosotros podamos experimentar esto que estamos hablando. Que no sea una mera teoría nada más, ¿no? Porque tenemos que llevarlo a la piel, tenemos que sentirlo, tenemos que hacerlo propio, digerirlo. La Cábala, fíjense ustedes que Adán y Eva entraban al mundo comiendo una manzana. ¿Por qué? Porque cuando uno digiere las situaciones, las puede elaborar y las puede tomar los nutrientes necesarios. Lo mismo sucede con la enseñanza. La enseñanza es como un fruto del árbol de la vida, que uno come y entonces lo digiere. Tenemos que comer la Cábala. Por eso de ahí viene también la hostia. ¿Sí? Hay que integrarlo a nuestro cuerpo, integrarlo a nuestras venas, a nuestra sangre, a nuestro ser en completo, integrar. Entonces, bueno, para eso tenemos nosotros que comprender un poco ciertas enseñanzas y practicar. Una de esas enseñanzas, sobre todo relacionado a la meditación cabalística, es que el ser humano está conformado por tres partes. Mañana lo vamos a profundizar, pero hoy lo voy a hablar más por arriba. Tres partes, como si fuesen tres centros de energía primarios. Vieron que en la India hay 7 chakras. Bueno, en la Cábala también están los 7 chakras, pero primero hay 3 básicos. El primer nivel es lo que se llama el plexo urogenital, que está conformado entre los riñones y los genitales. Es este triángulo que existe donde están las vísceras. Esto está muy cerca de las piernas, o sea que tiene que ver simbólicamente con la acción y también con el instinto de conservación y con los instintos y con la acción. Y a ese nivel se le llama la nefesh en hebreo. Nefesh significa el alma básica que todos tenemos, que compartimos con los animales. Los animales tienen nefesh, por eso muy pocos animales están erguidos, sino que están más en posición horizontal, más cerca de la tierra. Y todos tenemos nefesh, pero si nosotros vivimos solo de la nefesh, entonces somos como un animal. ¿Sí? Un animal que hace, vive para sobrevivir, para comer, para reproducirse y chao. Lo mismo pasa con una persona que es básica y que vive solamente la vida para comer, para reproducirse. E incluso dicen que un animal es normal porque el animal fue creado de esa manera. Pero el ser humano, que fue dotado de un alma superior, cuando no vive su alma superior y vive solo la nefesh, ¿sí? El alma básica, se transforma en una bestia. ¿Sí? De hecho, fíjense ustedes que en la psicología, el diablo, que no existe el diablo, pero en la psicología, el diablo es un animal casi. Tiene cuernos, tiene cola, ¿sí? O sea, es típico de un animal. Entonces el nivel de la nefesh tiene que ver con el cuerpo, con lo corporal, tiene que ver con la piel también, tiene que ver con lo físico, con lo material. Es el alma material, que muchos dicen que se encuentra en la sangre, como explica la Biblia, que el alma está en la sangre, el alma de la nefesh básica. Después hay otro nivel que se encuentra en el plexo cardiopulmonar, es decir, en los pulmones y el corazón, que se llama ruaj. La ruaj ya es un nivel más sutil que la nefesh. ¿Por qué? Porque la ruaj tiene que ver con la respiración. ¿Sí? Y es como el corazón es como si fuese un sol y los pulmones como si fuesen 2 alas que refrescan el corazón y lo elevan. ¿Sí? Si nuestro corazón está denso, baja. Y
y las pasiones invaden nuestra vida. Las pasiones negativas, ¿no? La ira, los celos, la envidia. Pero si los pulmones están aireados, el corazón está fresco. Y entonces, en vez de ser un rojo sucio, se transforma en un rosado, que es el color de la esfera de Tiferet, en el árbol de la vida. Pero tiene que ver a nivel meditativo con la respiración, ¿no? La nefesh con el cuerpo y la ruaj con la respiración. Y finalmente tenemos la neyamá, que corresponde a la mente. ¿Sí? La mente es el pensamiento. El pensamiento es como un diálogo que tenemos nosotros con nosotros mismos. Pero a veces ese diálogo es un barullo de un montón de pensamientos. Entonces no podemos tener un pensamiento dirigido, ni una concentración eficaz. A veces que no podemos leer ni siquiera un texto, porque estamos o no estamos donde estamos con nuestra mente. Estamos aquí, y estamos allá, y estamos allá, y estamos allá, y que preocupados por una cosa, preocupados por la otra. O sea, ¿dónde está nuestro pensamiento? Parecería que está fragmentado. Entonces la neyamá se adquiere, es un nivel aún superior todavía, porque es el nivel del alma consciente. Para que ustedes vean, hay un ejemplo que enseña el Talmud, que se basa en la metáfora de las antiguas carrozas, donde había en la antigüedad, existía la carroza, ¿no? Una carreta, una carroza, existían los caballos, ¿no? Existía el conductor y existía el pasajero. Entonces, fíjense ustedes, los caballos son la nefesh, es el motor, ¿no? El cochero es la ruaj, la respiración le da dirección a esa energía motora de la nefesh. Y el pasajero es la neyamá, que es el que sabe a dónde hay que ir y determina el destino del viaje. Si nosotros vivimos solo de la nefesh, es como una carreta desbocada, donde no hay nadie que tire de las riendas, que sostenga esa energía. Entonces se desboca, se rompe, choca. ¿Sí? Si tenemos solamente ruaj, bueno, ya estamos mucho mejor, porque vamos a poder dirigir esos caballos, pero es necesario también tener la neyamá. Entonces, a nivel meditativo y práctico, ¿sí? Nosotros cuando meditamos, tenemos que comenzar meditando primero por nuestro cuerpo. Es decir, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Cómo experimento mi cuerpo? Ustedes saben que el cuerpo es el templo del alma, es la nefesh, es alma hecha carne y huesos. Si mi cuerpo no lo puedo relajar, no puedo después elevarme a las alturas, o no puedo tener una iluminación, o no puedo tampoco experimentar placer. Las personas que viven tensas, ¿sí? Les cuesta porque les cuesta experimentar placer, porque viven tensas, la famosa percha en la cervical, ¿sí? El estar cargado sobre los hombros, las tensiones del cuerpo. Yo en Buenos Aires una vez le di un curso de medicina sagrada a un grupo de cirujanos, ¿no? Donde había un muchacho, muy buen cirujano, pero que tenía un problema que era pero muy obeso, muy gordo, ¿no? Entonces hicimos una experiencia para sentir el cuerpo, ¿sí? Porque uno dice, ve, yo mi cuerpo lo siento, ¿sí? Sí, más o menos. Uno vive con el cuerpo, pero está corrido de sí mismo. ¿Me comprenden? Hay que volver de nuevo al hogar para poder a partir de ahí elevarnos. Entonces este muchacho recorría el cuerpo con su mente en un ejercicio y todas las partes las pudo sentir, pero la parte del abdomen sintió un gran vacío. Es decir, allí donde nosotros tenemos generalmente un síntoma, un problema, hay un problema en la sensación corporal. Entonces los cabalistas decían que la nefesh se trabaja con la relajación y que la nefesh tiene que ver con la piel y que el ejercicio, por ejemplo, era transformar la piel en luz.
transformar la piel en una piel transparente. No opaca, sino que esté transparente, que brille, que podamos tener sensibilidad. Por otro lado, también hay muchas personas que viven de la cintura para arriba y que la parte de abajo es considerada como tabú, ¿no? Fíjense ustedes qué curioso que los ángeles renacentistas, ¿sí?, solo están pintados de la cintura para arriba. Si bien adquieren formas humanas, ¿sí?, la parte de la cintura para abajo, como era considerada tabú porque estaban los genitales, etc., ¿no?, eso no directamente ni se incluía. Entonces, muchas veces nos pasa esto, es como que tenemos un cuerpo, pero no estamos sintiendo el cuerpo. Por eso muchas personas no tienen gracia para desplazarse, les cuesta bailar, les cuesta también hacer el amor, ¿sí?, les cuesta soltar el cuerpo, hay mucha tensión. Yo, por ejemplo, de tantos años, yo miro a una persona, y cualquiera de ustedes también lo puede aprender, y uno se da cuenta cómo está el cuerpo. Generalmente estamos cerrados, bloqueados. Y el cuerpo habla un 70% de lo que nosotros hablamos con la palabra. Fíjense que uno le pregunta a un niño, por ejemplo, y si el niño miente, generalmente cierra los puños, ¿sí? O si el niño está enojado, se cruza y estira la trompa para abajo. ¿No es así? ¿Por qué? Porque el cuerpo habla. Pero de tanto que uno hace así, de tanto que uno hace así, después vive así. Entonces la nefesh está como atrapada. Es necesario liberar la nefesh. Y para eso están los ejercicios cabalistas. Una vez que liberamos la nefesh, es decir, que experimentamos en el cuerpo una relajación, una postura adecuada, porque el cuerpo es como una antena, ¿sí? Fíjense ustedes que columna vertebral se dice igual que antena de radio en hebreo. ¿Por qué será? Porque la columna vertebral del cuerpo es como una antena y yo puedo canalizar determinada energía espiritual según como coloque mi cuerpo. De ahí vienen los mudras hindúes también y los gestos proféticos de la tradición cabalista. ¿Se acuerdan que muchas veces Jesús aparece con esta posición? O las bendiciones que son en esta posición, ¿sí? O los egipcios que hacen esta posición, esta posición, esta posición. Todo eso son formas, ¿sí?, de canalizar energía. Ahora, una vez que trabajamos el cuerpo mínimamente, después elevamos un proceso más en el peldaño de los niveles del alma, que se llaman orot, son niveles de iluminación. ¿Sí? Orot es porque viene de or, que es luz, orot es el plural, niveles de luz, de iluminación. Ahí vamos a la respiración más consciente y también a la utilización de los cánticos. Ustedes saben que en la Cábala se trabaja mucho la música, los cánticos sagrados, es muy importante, porque cantando uno puede entrar más fácilmente en estado meditativo. Y respirando, que es fundamental la respiración consciente. Si nosotros tomamos una encuesta, vamos a observar que todas las personas respiran mal. Respiran rápido, no hay una inhalación profunda, lenta, y una exhalación, sino que hay una agitación en la respiración. ¿Sí? A veces porque uno puede estar con algún problema, pero normalmente, aunque no tenga un problema, hay un bloqueo en la ruaj. Entonces, al no respirar lentamente, ¿qué pasa? Uno no puede experimentar toda la plenitud, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miráramos un pulmón cabalísticamente, el pulmón tiene 3 zonas, lo mismo que estos 3 centros que les hablé anteriormente, también existen en el pulmón estos 3 niveles, de nefesh, ruaj y neshama. Al respirar rápido, nosotros respiramos solo con la cabeza del pulmón y no llegamos a llenar todo el pulmón, no llegamos a la nefesh del pulmón. Entonces no hay vitalidad y no hay plenitud, o hay poca vitalidad y plenitud. Al respirar con toda la energía, uno siente que se abrió el pulmón y que las alas empiezan a desplegarse. Y ahí uno puede empezar a iniciar el vuelo. Y luego, finalmente, yo lo digo muy rápidamente, salud. Finalmente uno llega a un nivel de concentración. ¿Dónde ponemos nuestra mente cuando meditamos?
¿Dónde ponemos nuestra mente? Bueno, hay formas de meditar donde se dirige el pensamiento hacia algún objeto determinado y hay formas de meditar libre donde uno deja que el pensamiento fluya, pero con la respiración lo va trabajando. Entonces, cuando nosotros logramos esto que es la base de la meditación cabalista, ¿sí? Que es, por decirlo más de forma sencilla, es la relajación, la respiración y la concentración, ¿no? Nefesh Ruach y Neshama. Entramos en el primer nivel y allí podemos experimentar la entrada en otra dimensión. La dimensión que nosotros vivimos es una dimensión sólida de los 5 sentidos. Cuando uno medita de esta manera, correctamente, siguiendo las pautas, uno entra en la dimensión de la energía, en lo que se llama el Olam Hayetzirah en hebreo, ¿sí? La dimensión de las energías, de las formas energéticas. Entonces uno empieza a sentir cosas. Es allí donde uno puede experimentar lo que enseña la Cábala, por ejemplo, una sanación determinada, ¿sí? Un mensaje de lo divino, del cielo, una preconvicción, una intuición, ¿sí? Un aprendizaje se dice que hay libros celestes que uno puede leer en esos estados, que no están en este plano, que están en la Jerusalén celeste, ¿no? En otros niveles. Y por otro lado, uno puede experimentar lo que se llama el éxtasis. El éxtasis es un sentimiento que viene de adentro hacia afuera, de felicidad pura, plena, sin ningún tipo de condición. No es que uno tenga que tener algo para ser feliz, sino que uno es, que es otra cuestión. Entonces, esto es muy importante. En un programa de trabajo cabalístico, la meditación es bueno que pueda ser una constante, donde uno practique, hasta que logre un clic en su conciencia. Y cuando uno observa a un iniciado, ¿no? Porque los que estudian Cábala y ya tienen una experiencia, se llama Mekubal, iniciados, uno observa que tiene algo distinto. Es como que ha conseguido, quizás no sin decir nada, en el silencio. Los familiares le dicen, pero ¿qué te pasa que te veo cambiado? Es porque uno logró ese eje sereno. Y eso lo es todo. Esa es la sabiduría. No juntar información meramente. Claro que después, si tenemos más información, podemos saber cómo expresar eso mejor y ser más ricos en ese sentido. Pero si uno no tiene esa ubicación interior, si uno no consiguió el eje sereno, si uno no experimentó la presencia de lo divino a través de una experiencia pura, entonces algo falta. Y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y esto es lo que de alguna manera hoy me gustaría transmitirles. Un programa sencillo de meditación que ustedes puedan practicar en sus hogares y que al hacerlo uno dice, me siento bien. No tengo ninguna razón para sentirme mejor, pero me siento mejor. Porque no tiene que haber una razón para sentirse mejor. La verdad es que el ser humano, por simple existencia, tiene que ser feliz. Pero sin embargo, nos llenamos de ideas, nos llenamos de corazas, clipot, lo que se llama, cortezas, cáscaras, nos bloqueamos y terminamos completamente tapados, sumergidos en una gran tensión, ¿no? Hay un libro muy lindo que yo siempre recomiendo, que capaz que vosotros los habéis leído, que se llama El caballero de la armadura oxidada. Sí. Bueno, es lo mismo, o sea, estas corazas, esta armadura que tenía este señor, eran todas corazas energéticas, bloqueos energéticos. ¿Por qué? Porque no podía fluir hasta que pudo llorar. Y cuando lloró, las lágrimas oxidaron la coraza, la armadura, y se fue rompiendo sola. Pero cuando uno tiene una armadura, no puede fluir y tampoco puede compartir mucho. O comparte, pero quizás desde un nivel muy básico. Entonces, yo los invito, si
si a ustedes les parece, y si a Antonio también le parece, a entrar directamente en el mundo de la experiencia. Y hoy, aquí y ahora, con la ayuda de Dios, de poder experimentar esto que estamos diciendo. Es bastante simple, solamente que hay que seguir las pautas. El tema es que uno se pone a meditar y abandona antes. Entonces, al no persistir, no se consigue el estado. Pero si nosotros persistimos, conseguimos. Entonces, para eso, les voy a pedir que nos preparemos. ¿Correcto? Lo primero, vamos a sacarnos los lentes y los relojes. Vamos a dejar las carteras en el piso, donde sea. No hay mala suerte ni nada de eso, como dicen. No existe la mala suerte. ¿Las carteras también? No, las carteras. Los relojes sí, porque no se puede meditar pensando en el tiempo. No, una vez un alumno me preguntó en Uruguay, que es una ciudad que está al lado de Buenos Aires, un país, ¿cuánto tiempo hay que meditar? Le dije, justamente meditar es entrar en el no tiempo. O sea que no se puede saber el tiempo. Pero bueno, lo primero que les voy a transmitir, mis queridos Talmidín Jajamín, ¿saben lo que significa Talmidín Jajamín? Alumnos sabios. Porque siempre en un alumno de Cábala hay un nivel de sabiduría, porque la Cábala es para gente que ya tiene un despertar. Por lo menos en esta etapa, después será para masas. Primero vamos a hacer la postura del león. Es muy importante como uno tiene su cuerpo. Por ejemplo, no se puede estudiar Cábala cruzado. ¿Por qué? No es porque no se puede, porque está mal moralmente. Porque las energías no fluyen. Porque uno está cruzado, ¿sí? Es esto. Entonces necesitamos abrir. La postura del león es con la espalda recta bien apoyada sobre el asiento, las plantas de los pies bien apoyadas sobre el piso y las manos sobre el regazo. El león es porque está atento, ¿sí? El león, ¿se acuerdan que está en la puerta de los templos? Tiene que ver con la atención consciente. Entonces vamos a ser como leones y leonas, que estamos atentos ¿a qué? A la interioridad, sino atentos a lo exterior. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ir hacia el mundo interno, donde hay mucho más que el mundo externo. ¿Sí? Es mucho más grande el mundo espiritual. Entonces, la postura del león, y vamos a dejar todo lo que tengamos en nuestras manos. Si quieren... Está terminando. Listo. Bueno, vamos a bajar un poco las luces, puede ser. Un poquito nomás.